Bueno, hermanos, ahora nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Cada domingo el pastor está en Romanos y hoy nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de Segundas Reyes, el capítulo 18, del 1 al 12, pero solo vamos a llegar hasta el 8, pero lo vamos a leer hasta el 12. Segundas Reyes, capítulo 18, del 1 al 12. Y dice así: en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor estaba con él, a donde quiera que iba, prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. En el año cuarto del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió, y después de 3 años la tomaron. En el año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada. Y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Alá y en el Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto, es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. No escucharon ni lo cumplieron. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hoy vamos a ver la vida de un rey que hizo lo recto ante tus ojos, Señor, que puso su esperanza en ti, que confió en ti, Señor, para guiar al reino de Judá, al reino del sur. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra este tipo de hijos, Señor, que tú tienes para desafiarnos a vivir cada uno de nosotros de igual manera. Te agradecemos en este día y que tu palabra sea, Señor, para cada uno de nosotros una fuente de vida, una fuente, Señor, que transforme, que nos desafíe y que nos haga meditar, Señor, cómo estamos frente a ti. Te agradecemos por este día. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. El día viernes teníamos reunión de discipulado familiar y yo llevé más temprano a mi hijo justo al frente del lugar que nos íbamos a reunir, y allí, bueno, había una procesión de una virgen, pues, y el tráfico estaba terrible, porque realmente vivimos en un país lleno de idolatría, ¿no? Todo el año hay adoración, a imágenes, a santos, a vírgenes. La semana pasada, al irnos después de la reunión de prejuveniles, allá en la Pando Melchor Urquidi, igual el tráfico estaba terrible porque igual había una procesión de otra virgen. A mediados del mes, igual en la España y Ecuador, lo mismo. Entonces vivimos en un país muy idólatra y hay muchas cosas que vemos que a nuestro país lo apartan de Dios, lo alejan de Dios. Y yo no sé si la situación del rey Ezequías era como la que tenemos. Yo imagino que era peor,
porque en cada esquina de Jerusalén dice que había altares para rendir a estos falsos dioses, y en cada lugar lo hacían y adoraban a falsos dioses, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que hizo el rey Ezequías, qué posición él tuvo como rey. Y vamos a aprender de él y vamos a poner nuestra esperanza en el Señor. Y en tiempos así de dificultad, en tiempos donde hay mucha idolatría, en tiempos cuando la gente está viviendo apartada de Dios, cuando la maldad parece vencer, cuando la oscuridad parece estar llenando la tierra, cuando la obediencia y la fidelidad a Dios parece desaparecer, es cuando más esta obediencia y esta fidelidad se debe convertir, como dice Filipenses 2:15, en luces radiantes que brillan en medio de un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Nuestras vidas deben ser así, brillar en este mundo como luces radiantes, y dice, en medio de un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Debemos ser faros de esperanza para nuestro país. Y la historia del rey Ezequías, tal como se relata en este libro de Segundas Reyes, del capítulo 18, nos ofrece un ejemplo muy poderoso. Y es interesante que este rey aparece en 3 libros, aparece en Crónicas, también aparece en Isaías, y aquí estamos usando solo el libro de Segundas Reyes y vamos a tomar algo de Segunda Crónicas, pero él está ahí en esos 3 libros. Y lo interesante también es que este líder, este rey, fue piadoso, y su vida y lo que él hizo transformó a su nación, hizo que mediante esa devoción que él tenía hacia Dios, todo el pueblo hiciera lo mismo, todo el pueblo de Judá siguiera sus pasos, y él mostró con su vida esa confianza que nada podía quebrarla. Él mostró con su vida que su esperanza estaba en Jehová. Y en respuesta a ese su arrepentimiento, estuve calculando desde el último rey que gobernó en Judá hasta el último rey que gobernó en Israel, pasaron casi como unos 137 años más que el reino de Judá tuvo existencia, porque el reino de Israel desapareció primero, porque habían desobedecido, se habían apartado de Dios. Así que a través de este mensaje vamos a explorar la vida de este rey. Vamos a ver las lecciones que nos deja este rey acerca de la fidelidad y de la obediencia a Dios. Es interesante que este capítulo 18 de Segundas Reyes también nos muestra la caída del reino de Israel, del reino del norte como se conocía, pero también nos muestra ese levantamiento del reino de Judá o reino del sur, de ese avivamiento que hubo en este reino. Entonces nos está mostrando las cosas, nos muestra cómo el reino de Israel se fue siguiendo a los dioses de las naciones vecinas, imitó las cosas que hacían, imitó todo el paganismo, pero Dios determinó su fin, determinó que hasta aquí nomás llega, hasta aquí basta tu desobediencia, y lo llevó a la esclavitud. Así que aquí vemos a un rey llamado Ezequías, que puso su esperanza y su confianza en el Señor. Y veamos lo que dice el versículo 18:1. Dice: en el año 3 de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. En el año 3 de Oseas, o sea, Oseas era el rey del norte, ¿no? Ya estaba reinando 3 años. Y ahí es donde él empieza a reinar. También dice en los versículos que comenzó a la edad de 25 años. 25 años es una persona joven, ¿no? Algunos siguen estudiando en la universidad, especializándose. Y así que comenzó a reinar joven a sus 25 años.
Y desde el principio de su reinado, él mostró su compromiso con Dios. A diferencia de muchos de sus predecesores, él puso su confianza en Dios. Y vamos a encontrar en el versículo 3 que dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Es interesante ver que es comparado con David. Eso muestra su dedicación a seguir los caminos de Dios. Y eso hace que su gobierno durante los 29 años que él reinó sea un gobierno sólido. Y cosas que sabemos es que el reino estaba dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Sabemos que 10 tribus se fueron con el reino del norte y 2 tribus se fueron con el reino del sur. Y Ezequías era el rey del reino del sur. Pero el capítulo inicia mencionando a Oseas, que fue el último rey de Israel. Y él ya estaba gobernando, como dice el versículo, 3 años antes que Ezequías. Y saben, el reino del norte tuvo 20 reyes y el reino del sur tuvo 19 reyes. En el reino del norte todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. No hubo ni uno que hiciera lo recto. A diferencia del reino del sur, que sí hubo muchos que hicieron lo recto. Y uno de esos es Ezequías. Es interesante también que a Oseas lo describe el libro de Reyes como un rey que no fue tan malo como los otros, ¿no? Pero aunque no fue tan malo, igual fue malo. Pero dice que no fue tan malo como los otros reyes del norte. Y eso es, al final no vale, ¿no? Porque aunque no seas tan malo como los otros, igual estás desobedeciendo a Dios, igual te estás apartando de Dios. Entonces, todo lo que hicieron los 20 reyes, incluido Oseas, hicieron que llegue su juicio final, que venga esos días que ya estaban contados para Israel. Ya Israel iba a desaparecer. La estrategia que usaban los asirios era, cuando los invadían, no los dejaban en su tierra, sino los llevaban a su tierra de ellos para que pierdan toda su identidad y para que desaparezcan. Y eso es lo que está sucediendo ahora con el reino del norte. Y al principio dice los capítulos anteriores que Oseas se sometió al rey de Asiria. Además le pagaba un tributo para que este rey de Asiria les pueda dejar en paz. Pero un día se cansó de pagar el tributo y dijo, ya no quiero pagar. Y en vez de buscar a Jehová, al Señor, fue a buscar al rey de Egipto para que le ayude a que deje de pagar tributos. Se equivocó a quien buscó, ¿no? Y es por eso que el rey de Asiria los invadió y los hizo sus esclavos y los deportó, los llevó hacia las tierras asirias para que ellos puedan desaparecer. Ese fue su trágico final de este rey Oseas. Terminó apresado y con cadenas. Un rey apresado y con cadenas. Y así él fue el último rey que le puso así el punto final para que sea destruido y desaparecido el reino del norte. Dice el libro de Segunda Reyes 17, capítulo 7, versículos 7 y 8, dice: esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Ahí están las razones de por qué Israel o el reino del norte estaba desapareciendo. Eran libres y terminaron siendo
esclavos, porque se habían apartado de Dios, habían desobedecido a Dios y habían adquirido las costumbres de las naciones. Pero Ezequías fue un rey con cualidades espirituales que hicieron de él un muy buen gobernante. Dice el versículo 2: tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Como les decía al principio, a pesar de su juventud, de tener solo 25 años, cuando él comenzó a reinar, tomó la decisión más importante de su vida. Y esa decisión fue hacer lo recto ante los ojos del Señor. No era fácil porque ¿saben quién era su padre? Era el segundo peor rey que tuvo Judá. Era el rey más idólatra. Su padre se llamaba, ahí dice en el versículo 1, hijo de Acaz. Él era su padre. Y era un rey idólatra que incluso sacrificó a sus hijos en fuego. Así que a sus propios hijos los ofreció a ídolos paganos. Y como les decía, fue el segundo peor rey de Israel. Lo compararon con los reyes de Israel. Hemos dicho que los reyes de Israel eran los peores. Lo compararon con él, con estos reyes. Así de malo fue su padre. Y no era entonces un buen ejemplo a seguir, ¿no? Si vives con este padre así, ¿qué ejemplo te va a dar para que tú sigas? Es interesante que Acaz, este rey, fue la primera persona que supo acerca del nacimiento virginal del Mesías, aunque no quiso escuchar esa señal. Isaías fue a hablar con él y le dijo que le iba a dar una señal, pero él no quiso escuchar. Y aunque él no quiso escuchar, igual Isaías le dijo esto que dice en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esto escuchó el rey Acaz y aún así no se arrepintió de su maldad. Esta promesa que se iba a hacer con el nacimiento de Jesucristo lo escuchó este rey malvado. Eso es algo muy interesante. Entonces Ezequías asume el reino en un momento muy difícil. Un padre idólatra, la nación idólatra, Asiria atacando por todo lado, haciendo cautivos a todas las naciones. Esa era su situación de Ezequías cuando asumió el reinado. Y todas las otras naciones vecinas ya habían caído bajo el poder de Asiria. Israel también había caído. Y ahí estaba Judá, que igual había caído porque su padre Acaz hizo tratos. Incluso llevó las cosas del templo, el oro, la plata, lo llevó para pagar a los asirios. Así que esa era la situación. Era una situación difícil. Tal vez tú puedas decir, yo no puedo servir porque en mi casa todos no conocen al Señor. Miren cuál es la situación de Ezequías. Está viniendo de una familia muy pagana, pero aún así él decide hacer lo recto ante los ojos del Señor. Él decide mantenerse íntegro delante de Dios en medio de toda esa influencia de idolatría que había. Su padre, como les dije, fue desobediente, fue un rey malo, pero también dice el versículo, el nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Es interesante ver que siempre mencionan a la madre para saber algo de la persona. Podemos imaginar que entonces su madre tal vez fue piadosa, su madre la instruyó, su madre le llevó en los caminos del Señor. Así que madres tienen la influencia en sus hijos
tienen que enseñar a sus hijos a temer al Señor, a buscar al Señor, a creer en el Señor, a depender en el Señor. Porque la influencia de nuestros hijos para este mundo va a ser lo que nosotros estamos transmitiendo en nuestros hogares, en lo que estamos transmitiendo con nuestras vidas. Algo que aprendemos del reino del norte, del pueblo de Israel, es que el pecado más peligroso para nosotros los cristianos es poner otra cosa en lugar de Dios. Es poner otra cosa en nuestras vidas como lo primero. El pueblo de Israel pasó de la libertad a la esclavitud con estos pasos. Eran libres saliendo de Egipto, pero primero dejaron de confiar en Dios. Segundo, empezaron a confiar en las naciones vecinas. Tercero, empezaron a confiar en los hombres. Y cuarto, terminaron desconfiando totalmente de Dios, y así terminaron en la esclavitud. De ser libres, terminaron en la esclavitud por ser desobedientes a lo que Dios les mandaba. Hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre David había hecho. Como hemos visto, su padre no era un buen ejemplo a seguir. 16 años reinó su padre, es mucho tiempo, ¿no? Y nada bueno enseñó, solo enseñó desobediencia, enseñó idolatría. Así que no había nada bueno en su padre. Todo lo que hacía era malo. Pero él determinó no ser como su padre y puso su confianza, dice, en el Señor. No puso su confianza en el hombre ni en las cosas materiales, puso su confianza en el Señor. Así que el resultado de poner su confianza en el Señor es que hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David, su padre. Tenía un ejemplo a seguir y era David. Él empezó a destruir, a apartar todo aquello que le impedía hacer lo recto ante los ojos del Señor. La pregunta es, ¿qué está impidiendo que nosotros hagamos lo recto ante los ojos del Señor? ¿Qué cosas están impidiendo en nuestra vida que hagamos lo recto ante los ojos del Señor? Hemos visto que Ezequías está, desde el principio de su reinado, él está haciendo lo recto ante el Señor. Y vamos a ver con detalle muchas de las cosas que él hizo. Dice en los versículos 3, dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre había hecho, y luego dice, quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nehushtan. Pero nos vamos a trasladar, para ver con detalle esto, nos vamos a trasladar al libro de 2 Crónicas 29, 3, 6, para ver lo primero que hizo Ezequías. Lo primero que hizo Ezequías es esto. 2 Crónicas 29, 3 al 6. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces les dijo, óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, Dios de sus padres, y saquen lo inmundo del lugar santo, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Lo han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. Ezequías no esperó a una transición de gobierno, no. Dice la palabra de Dios que en el primer mes de su gobierno abrió las puertas de la casa del Señor y reparó las puertas. ¿Y saben quién había cerrado esas puertas? Su padre. Las puertas del templo que había cerrado su padre, Ezequías fue a abrirlas porque quería que todo el pueblo vaya y adore al Señor en el templo. Dice
de su padre. En 2 Crónicas 28-24, cuando cerró las puertas, dice así: además, cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios, cerró las puertas de la casa del Señor e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén. Cerró el templo y fue a hacer altares en cada rincón de Jerusalén. Pero ahora su hijo va y lo primero que hace es abrir las puertas del templo para que el pueblo vaya y adore al Señor. Cuando lees este libro de 2 Crónicas, vamos a encontrar muchas cosas que él hizo. Por ejemplo, él ordenó el restablecimiento de los sacrificios de animales. Organizó la orquesta del templo, compuesta de arpas, liras y címbalos, y además un grupo especial de sacerdotes con trompetas. Fue también formando un coro de levitas que tenía en su repertorio los salmos de David. Ahí estaba poniendo la adoración con instrumentos, con voces, y cantaban los salmos de David. Seguro que este fue uno de los mejores servicios de adoración que hubo para el pueblo de Judá, ¿no? Un gran servicio a lo largo de todos los tiempos, porque era tremendo lo que él estaba rescatando para que puedan adorar al Señor. Y luego dice: convocó al pueblo tanto de Israel como de Judá para la gran celebración de la Pascua. No dijo: yo soy rey de Judá y nada más, sino que envió mensajeros a los habitantes que eran parte del reino del norte de Israel para que vengan a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y dice: se enviaron cartas por todo el territorio invitando a la gente al arrepentimiento y al gozo de la comunión con Dios que podían tener al participar de la Pascua. Y saben, muchos de los habitantes del reino del norte se rieron e hicieron burla de semejante invitación. Pero, como siempre hay un remanente, otros dice que respondieron gozosamente y vinieron a Jerusalén. Así dice 2 Crónicas 30, 10 al 11. Se burlaron, se rieron, pero otros vinieron gozosamente. Y esto nos lleva a pensar en la parábola de la gran cena que dice Jesús en Lucas 14, 16 al 24. Dice: pero Jesús le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. ¿No? Semejante a eso se hicieron la burla. Iban a celebrar la Pascua después de muchísimos años ahí en el templo de Jerusalén. Pero también dice en 2 Crónicas 30, 12, es interesante, dice: también sobre Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón a fin de hacer lo que el rey y los príncipes ordenaron conforme a la palabra del Señor. Del reino del norte unos cuantos se gozaron por esto, pero dice que del reino del sur la mano de Dios estuvo sobre ellos para darles un solo corazón, para que todos digan: vamos a hacerlo conforme a la palabra del Señor. Qué emocionante. El reino del sur estaba gobernándolo Ezequías, y este pueblo, mediante lo que el Señor hizo, estaba obedeciendo a ser obedientes al mismo rey y a los príncipes que enviaban este mensaje. Entonces, volvemos a 2 Reyes
18:4. Lo primero que hizo entonces fue abrir el templo. Y luego de eso preparó la Pascua. Y fue una celebración tan grande, tan hermosa, que tenía que durar 7 días. Y entre todos, al ver cómo estaba este gran avivamiento sucediendo, dijeron, ampliemos a 7 días más. Así fue de emocionante lo que Ezequías comenzó a hacer por el reino del sur. Y dice 2 Reyes 18:4, quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neustán. En la Reina Valera dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Después de todo ese avivamiento que ha sucedido, el 2 Crónicas 30:14 nos muestra que el pueblo va y dice lo siguiente: y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. También quitaron todos los altares de incienso y los arrojaron al torrente Cedrón. Miren, el pueblo se levantó para hacer lo mismo que el rey estaba haciendo. Y cuando terminó la celebración de la Pascua, el capítulo 31, versículo 1 dice, cuando todo esto había terminado, todos los de Israel que estaban presentes salieron a las ciudades de Judá, despedazaron los pilares sagrados, cortaron las aceras, también derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín, y además en Efraín y Manasés, hasta acabar con todos ellos. Entonces todos los israelitas volvieron a sus ciudades, cada cual a su posesión. Muchos reyes pasaron en el reino del sur, ninguno se atrevió a hacer esto, y ahí estaba Ezequías quitando los lugares altos, quebrando las imágenes, cortando los símbolos de acera, haciendo pedazos la serpiente de bronce. Estos lugares altos eran santuarios que los paganos lo usaban para adorar a sus dioses falsos. Como ejemplo, el más conocido, Baal. Y esos lugares los quitó. Ningún otro rey tuvo ese valor, como les decía, de hacerlo. Y Ezequías fue más allá, quebró esos altares, los cortó, rompió todas esas representaciones de esta diosa llamada Acera, que estaban hechas en maderas. Todos estos tenían como forma de árboles, como postes, y se encontraban, dice, al lado de los altares. Todo eso lo destrozó. Y cuarto, es algo interesante, ¿no? Dice, hizo pedazos la serpiente de bronce. Ahí había estado esta serpiente de bronce, la que Moisés había hecho. Se lo habían guardado. Seguramente, si estuviésemos aquí, estaría en un museo, ¿no? Y nadie tendría que tocarlo. Pero ahí estaba la serpiente que Moisés había hecho. Esa serpiente que cuando ellos eran picados por serpientes tenían que mirar a la serpiente y ser sanados, ¿no? Estos hombres se olvidaron que sus padres fueron sanadas por esta serpiente de bronce y lo habían guardado. Tal vez estaba bien, pero no se quedaron en guardarlo. Ahora lo estaban idolatrando. Ahora era su Dios. Ahora el pueblo lo había convertido en un ídolo al cual le ofrecían inciensos, dice. Y lo que hacía en realidad esta actitud de ellos era condenarlos, era hacerlos tropezar, era llevarlos a la perdición. Nosotros, por el libro de Juan 3, 14, 15, sabemos que la serpiente era un símbolo de Cristo. Y así dice Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna.
ellos hicieron de esto un ídolo. Y Ezequías realmente fue un rey valiente, porque agarró esta serpiente y la destrozó. No hay aquí, Moisés lo hizo, lo guardaremos, ¿no? Podrían decir, es una reliquia histórica. No, nada de eso. Agarró, la destrozó. Y Neustán significa cosa de bronce. Esta serpiente esta cosa de bronce estaba apartando al pueblo de adorar al Dios verdadero. Ahora, sabemos que al principio esta serpiente fue buena porque trajo sanidad al pueblo, pero el pueblo lo convirtió en un ídolo, lo hizo algo malo. Y la pregunta que debemos hacer nosotros es ahora, ¿cuántas cosas buenas que hay en nuestra vida se vuelven malas como esta serpiente? ¿Cuántas cosas buenas terminan volviéndose malas? Porque el pecado domina nuestros corazones y aquello que era bueno termina convirtiéndose en algo malo. Yo creo que cada uno de nosotros debe mirar hacia nuestra vida, hacia lo que tenemos alrededor de nosotros y ver qué está ocupando el lugar del Señor en nuestras vidas. Debemos mirar qué debemos quitar de nuestras vidas, qué debemos cortar de nuestras vidas, qué debemos hacer pedazos, qué debemos quebrar. ¿Qué es aquello que estamos idolatrando? ¿Qué es aquello que está ocupando el primer lugar en nuestras vidas? No sé. Podemos dar ejemplos. Algunas actividades, algunos juegos, algunas amistades, algunos negocios. No sé, tú tienes que buscar qué está apartándote de Dios. ¿Qué necesitas quebrar? ¿Qué necesitas quitar, destruir, hacerlo pedazos? Debemos actuar como Ezequías, porque él sabía exactamente qué hacer, qué quitar, qué destruir, qué cosas eliminar para que la idolatría fuese eliminada en su pueblo. Piensa, en nuestro caso, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón debe ser quitado, quebrado, cortado y hecho pedazos. Cualquier cosa. Tal vez la consideres buena, pero te está apartando del Señor. Estas acciones tan radicales de Ezequías demostraron su compromiso con que el culto a Jehová debería ser hecho de manera pura, sin ningún ídolo, sin nada que te ate. Su obediencia de Ezequías no fue solamente un acto personal de su fe, sino fue una acción pública. Destrozó todas estas cosas de manera pública para decirles que todo esto estaba mal. Y guió de nuevo al pueblo de Dios hacia la acción correcta, hacia el gran avivamiento que tuvieron en esos años. Dice el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Esta es la clave. Ezequías confiaba en el Señor como su única esperanza en toda clase de situaciones. Su fe estaba puesta en el Señor. Su esperanza era el Señor. La pregunta para nosotros es: ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? Este rey nos está enseñando en el versículo 5 a poner nuestra confianza en Jesucristo. Pero el pecado nos aparta, el pecado nos aleja. El pecado es el problema de no confiar en Jesucristo. Porque solo confiando en su obra perfecta que hizo Jesucristo en la cruz, podemos quitar, quebrar, cortar, hacer pedazos aquello que es un ídolo en nuestra vida, aquello que hace que vivamos apartado de nuestro Dios. Recuerda que el pecado que trajo destrucción a Israel fue la idolatría, la desobediencia. Dejaron de adorar al Dios único y verdadero. Así que lo que nosotros debemos es ver
a la luz de este versículo 5, reflexionar y decir: ¿estoy como Ezequías? ¿Estoy confiando en el Señor, el Dios de Israel? No sé, cada uno tenemos que responder, ¿no? Y encontrar qué es lo que nos está apartando del Señor, qué es lo que nos está alejando, qué es aquello que no nos está permitiendo crecer. También el versículo dice algo muy importante: que no hubo otro rey como él antes ni después entre los reyes de Judá. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué se puede decir esto de Ezequías? Que no hubo otro rey como él antes ni después entre los reyes de Judá. Porque el versículo 6 dice la razón. El versículo 6 dice: porque siguió a Jehová y no se apartó. Esto lo vamos a leer en la Reina Valera. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Ahí está la razón. Dice que siguió al Señor. Y no solo eso, no se apartó de él. Y la NBLA dice, la versión, se apegó al Señor. La NTV dice, permaneció fiel. Esto nos habla de fidelidad, esto nos habla de obediencia. Esta palabra de seguir que hace Ezequías, siguió a Jehová, es lo mismo que nosotros hacemos. Seguimos a Jesús. Y seguir, ¿saben? Significa ser discípulos. Ser discípulos de alguien. Porque ese alguien tiene algo que enseñarnos. Y que además podemos aprender y vivir con esas enseñanzas. No podemos quedarnos en ser creyentes. Tenemos que ser discípulos. Tenemos que hacer como Ezequías. Seguir al Señor. Él siguió a Jehová y no se apartó de él. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo acerca de seguirle? Te viene a la mente este pasaje de Mateo 16:24 que dice, en la Reina Valera dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es la misma decisión que debemos tomar, como lo hizo el rey Ezequías. Siguió a Jehová y no se apartó. Nosotros debemos seguir a Jesús y no apartarnos. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, quiebre, rompa, quite, destroce todas aquellas cosas que nos están apartando del Señor y sigamos al Señor. Es la misma dirección que debemos tomar, como lo hizo el rey Ezequías. Hizo dos cosas: siguió y no se apartó. Cuando hacemos esto como seguidores de Jesús, y les dije que si hacemos esto nos volvemos discípulos, ya no solo somos creyentes, sino sus discípulos. No podemos quedarnos en ser creyentes. Necesitamos ser cada día más discípulos de Él. Necesitamos seguir de cerca a Jesús. Necesitamos apegarnos a Él, a seguir sus enseñanzas, a no apartarnos. Ezequías dice, siguió y no se quedó ahí, sino que dio un paso más. Ese paso no fue seguir por un tiempo hasta que las dificultades desaparezcan y todo esté tranquilo, en paz. Ya los asirios fueron vencidos y aquí se acabó el seguir al Señor. Sino, dice el versículo, que no se apartó del Señor, se quedó apegado a Él. Si eres un discípulo de Jesús, si hoy estás aquí en este lugar, no te puedes quedar tieso, no te puedes quedar inmóvil. Tienes que dar el mismo paso adicional que dio Ezequías, y es de no apartarte de Él. Vamos a Hebreos 12:1 y 2, dice, en la Nueva Biblia de las Américas, dice Hebreos 12:1 y 2: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro
tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. No podemos quedarnos parados diciendo, somos creyentes, asistimos a la iglesia, aunque una vez por semana asistimos a la iglesia. No podemos quedarnos ahí. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer. Y el versículo dice que no solo es caminar, sino correr con paciencia. Ezequías siguió al Señor y no se apartó el resto de su vida, lo siguió hasta el final de su vida. Él permaneció fiel y obediente al Señor. Yo sé que muchas cosas van a querer apartarnos del camino del Señor, van a querer alejarnos de su presencia, pero es en esos momentos cuando debemos mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús dice en Juan 15:5, dice así: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Eso es seguir a Jesús, es permanecer en Él. Si permanecemos en Él, dice, daremos muchos frutos. Somos las ramas, Él es la vid, Él es quien nos sustenta. Y dice el versículo, separados de Él, nada podemos hacer. Debemos seguirle y no apartarnos. ¿Cómo hizo esto Ezequías? ¿Cómo le siguió y no se apartó? ¿Cuál es el secreto de Ezequías? Pues en la segunda parte del versículo 6 nos dice, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Él siguió, se apegó al Señor, no se apartó de Él. ¿Por qué? Porque guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Ezequías guardó estos mandamientos, los obedeció, los puso en un lugar especial de tu vida. ¿Recuerdas cuando tu mamá tal vez te dice, ¿has guardado tus cosas? Y tú seguramente sabes dónde tienes que guardar tus cosas, ¿no? Ahora, yo creo que guardar significa que hay un lugar especial para hacerlo. Por ejemplo, si tú tienes tu auto, no lo vas a dejar afuera en la calle, de seguro, ¿no? Lo vas a guardar en un garaje, lo vas a tener bien resguardado. Ahora, en esta época, si tienes dólares, no lo vas a dejar a la vista, ¿no? Tan valiosos que son los dólares hoy en día, los vas a tener de seguro en una caja fuerte, porque todos están sacándolo del banco. Entonces los vas a tener en una caja fuerte, porque es algo valioso para ti. Si tienes joyas, seguramente las vas a tener bien resguardadas. Así que las cosas que realmente son valiosas para nosotros, las guardamos de una manera especial. Todo aquello que tiene mucho valor en nuestras vidas, los resguardamos, los protegemos, lo cuidamos. Y la Biblia contiene tesoros para nuestra vida. Y Ezequías dice que los guardó los mandamientos. Nosotros debemos guardar igual. ¿Y cómo vamos a guardar? Pasando tiempos leyendo su palabra, estudiándola, meditándola. Meditar, siempre decimos que es como las vacas, ¿no ve? Que rumian y lo vuelven a masticar su alimento y lo vuelven a hacer. Bueno, cuando mascamos un chicle igual nos volvemos como rumiantes. Le sacamos el jugo, todo el sabor. Así es meditar en la palabra de Dios. Es como que estás masticando, estás encontrando el sabor, estás encontrando la enseñanza en la palabra de Dios. Tenemos que pasar tiempos con la palabra de Dios, porque la palabra
nos transforma, nos guía, nos alimenta, nos reprende, nos corrige, nos enseña. Y por eso debe ser guardado en nuestros corazones. Allí es su lugar especial. Guardar su palabra nos va a hacer permanecer en Él como lo hizo con Ezequías. Vamos a la última parte de este capítulo 18, versículos 7 y 8. Dice: por eso el Señor estaba con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. La fidelidad de Ezequías no pasó desapercibida. Dice el versículo: por eso el Señor estaba con él. En la Reina Valera dice: Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Esta prosperidad y éxito fueron testimonio de lo que Ezequías hacía respecto a su relación con el Señor. La obediencia de Ezequías resultó en la protección, en el favor de Dios, y no solo para él, sino para todo el pueblo de Judá, para todo el reino del sur. Su relación con Dios era bien cercana, y como hemos visto, él le seguía, no se apartaba, y el Señor, dice, estaba con él, y por donde iba tenía éxito. Recordemos, nosotros somos las ramas, Jesús es el tronco que nos da vida. No podemos apartarnos de él, porque si nos apartamos y somos cortados, vamos a morir. Ezequías sabía muy bien esto, por eso no se apartó del Señor. Ese es el llamado que tenemos al ver la vida de Ezequías. Ese es el llamado a tener una comunión con nuestro Señor como la tuvo Ezequías. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace a través de meditar en su palabra y de orar, de estar en oración. ¿Hay consecuencias buenas de la obediencia de Ezequías? Sí. Él llevaba bendición, el pueblo fue bendecido, sus cosechas fueron abundantes. Después de tener la celebración de la Pascua, trajeron ofrendas y eran tantas que tuvieron que pasar meses para poder guardar las ofrendas y acomodarlas. Necesitaba más espacio, y eso se veía reflejado por su obediencia a Dios. Ezequías, es interesante lo que Ezequías nos puede hacer ver. Ezequías llevó a la práctica lo que Josué 1, 8 y 9 dice. Yo sé que el 9 conocen, ¿no ven? El 9, esfuérzate, dice, de eso lo conocen. Y el 8, ¿qué dice el 8? Pero hay una similitud entre estos versículos de Josué 1, 8 y 9 y los versículos 6 y 7 de Segunda Reyes. A ver, veamos esa similitud. Dice Josué 1, 8, 9, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ezequías hizo eso, porque dice el versículo 6, dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos. Josué dice: medita de noche, de día, para que guardes y hagas conforme. Ezequías guardó. Y luego dice: porque entonces, el 8 dice, después de guardar, de meditar, dice: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice en el 7 de Segunda Reyes, dice: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. ¿Ven cómo hizo viva esta palabra Ezequías con su vida? Y luego también dice:
En el 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, dice al final, estará contigo donde quiera que vayas. ¿Y qué dice de Ezequías? Al comienzo del 7 dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Qué interesante estos versículos que tienen relación. Entonces, viendo la vida de Ezequías, debemos leer, debemos meditar, debemos memorizar su palabra diariamente, porque esto va a traer gozo a nuestras vidas. Y también debemos orar, que son las dos cosas fundamentales en nuestra vida. Debemos dar gracias por lo que Dios hace por nosotros. Debemos orar para entender su palabra. Y cuando hacemos todo esto, va a haber un resultado, como hubo en la vida de Ezequías. Vamos a ser obedientes y fieles al Señor. El versículo 7 también dice que Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. No le pagó más tributos, porque su confianza estaba en Jehová. Oseas fue, como les dije al principio, el último rey del norte y quiso rebelarse. Pero vimos que no buscó su auxilio en el Señor, sino que buscó en el rey de Egipto y fracasó. Pero Ezequías puso su confianza en el Señor, puso su esperanza en el Señor y dejó de pagar tributos a los asirios, que era una nación muy temible. Jesús nos hizo libres del pecado. Y al igual que Ezequías, que dejó de servirle a Asiria, nosotros debemos dejar de servirle al pecado. Cuando también vemos en este versículo, cuando vemos a los filisteos en la época de Sansón tal vez son más nombrados, ¿no? Y son muy conocidos. Y los filisteos siempre fueron digamos así, como un dolor de cabeza para el pueblo de Dios. Y dice el versículo 8 dice, al final el 8 dice, derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Los derrotó, los conquistó, los enfrentó, les ganó, podemos decir, a los filisteos, porque esas son, por lo que dice el versículo 5, porque tenía puesta su esperanza en Jehová. ¿Cuántas cosas hay que son dolor de cabeza para nuestra vida? Así como los filisteos eran para ellos. ¿Cuántas cosas hay así que debemos derrotarlos, que debemos ganarlos? ¿Dónde está tu esperanza? Veamos para ir terminando. 2 Timoteo 4:7. 2 Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo tenía seguridad de en quién estaba su esperanza para decir estas palabras: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ezequías podía decir lo mismo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, para concluir, la vida del rey Ezequías es un recordatorio muy poderoso de que la fidelidad y la obediencia a nuestro Señor tiene frutos. Podemos estar pasando tiempos de dificultad, podemos estar en tiempos de tranquilidad, pero la vida de Ezequías nos llama a destruir todos los ídolos en nuestra vida, a quitarlos, a destrozarlos como hizo él. Nos llama a confiar en Dios en todas las circunstancias. Como padres nos llama a liderar nuestros hogares. Nos llama a hacerlo con valentía, con fe,
nos llama a preparar a nuestros hijos para que sirvan al Señor. Ezequías cambió la historia de su nación, de su reino del sur. Todo el pueblo se volcó al arrepentimiento. Todo el pueblo se volcó a obedecer al Señor. Ezequías hizo eso porque su vida estaba puesta en el Señor. Como padres debemos hacer lo mismo. Poner nuestra vida en la esperanza que el Señor nos da. Sigamos el ejemplo de Ezequías. Sigamos lo que él hizo. Confiemos, guardemos su palabra, como él guardó sus mandamientos. Oremos. Sigamos a Jesucristo como Ezequías siguió y no se apartó. Sigamos a Jesucristo. Y de seguro va a haber cambios en nuestra vida. Eso es lo que nos está llamando a hacer la vida de Ezequías. Terminemos leyendo nuevamente 18:5. Dice: Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Ese es el desafío, hermanos. Ese es el desafío, poner nuestra esperanza en el Señor, apegarnos al Señor, seguirles, ser sus discípulos, guardar su palabra, vivir para agradarle a Él. Oremos, hermano.